Hola, buenas tardes. Aló, ¿me oye? Creo que no tiene audio. No tiene la opción para el audio. Tiene que buscarlo en la aplicación abajo, en el panel de control. Hola. Sí, pero no le oigo. No sé si soy yo. Vilma, ¿tú lo oyes? Sí. Sí, yo sí te oigo, Ah, sí. ahora Sí. sí. Ahora sí. Ahora, es que por eso es que me he ido, porque antes no sé si me habías dado paso, pero no oía o tenía el micrófono desconectado, me he tenido que poner unos cascos. Bueno, antes de nada, pues un placer estar contigo. Gracias. Mira, mi pregunta era sobre la indagación para ver si, bueno, pues si crees que es correcto tal como la practico. A ver, siguiendo las instrucciones de tus vídeos y demás lecturas de Nisargadatta Ramana, aunque en estos últimos casos Nisargadatta no aclara exactamente cómo hacer la indagación, ni tampoco Ramana, ¿no? Porque hablan un poco generalidades de la permanencia en el ser, de receder, en fin, de quién soy yo y tal, pero no especifican claramente cómo. Yo creo que eso es importante para afinar muy bien la práctica. Entonces, bueno, yo tal como lo hago es, digamos que aíslo lo que es la sensación de ser, atiendo a la propia atención, atiendo a la propia conciencia de ser, como una autoconciencia, una autorreflexión, en este caso, una conciencia atendiendo a la conciencia.
Y luego poco a poco en ese estado, manteniendo ese estado, estabilizando ese estado, bueno, pues veo que desaparece, bueno, por el principio aquel de que todo aquello que no prestas atención desaparece, ¿no? Desaparece el mundo, desaparece todo excepto esa sensación de ser, ¿no? Y luego una vez que consigo esa estabilización, lo que me pregunto es, claro, se pasaría, digamos, de yo soy el cuerpo, ahí está desaparecido al yo soy, que es esa autoconciencia, desaparecido esa identificación, lo que queda la segunda todavía, que es la identificación con la conciencia. Entonces, lo que hago entonces es preguntar quién es el que está consciente de estar consciente, ¿no? No, no se Y bueno, dejo la pregunta abierta, pues teniendo en cuenta eso. Cualquier respuesta es mental, ¿no? O intelectual, entonces la dejo en abierto ahí. No. En parte está bien, pero está haciendo un esfuerzo extra que es innecesario. Está agregando un paso que no es necesario. ¿Ok? La atención va del objeto al sujeto. ¿Mm? ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Cierto? Uh-huh. Ese yo significa César, significa cuerpo. Sí. ¿Ok? Los objetos desaparecen si la atención va al Uh-huh. sujeto, es decir, no pienso acerca de los objetos de los sentidos, es decir, no hay objetos en mi mente, no quiere decir fuera del campo de percepción. Y luego, ese pensamiento yo, el sujeto también desaparece. Lo que queda, como bien lo describe, es una subjetividad, una mera conciencia de ser. ¿Mm? Libre de identificación con el cuerpo. Se hace obvio. Uh-huh. La identificación con el cuerpo o la desidentificación con el cuerpo se hace obvia. ¿Okay? Y luego, ¿sí? Está todavía el observador del cuerpo, pero no identificado con el cuerpo. O hay observación del cuerpo sin identificación con el cuerpo. En esa condición, intuitivamente se da cuenta de que hay algo allí que es consciente de esa observación, ¿sí? Que es consciente de esa conciencia que obviamente tiene existencia relativa porque está ausente en el sueño profundo, ya que en el sueño profundo no hay conciencia de cuerpo. ¿Me sigue? O sea, esa conciencia de ser, aunque vamos a llamarlo Sí, conciencia sí. relativa, ¿ok? Hay que quedarse libre de identificación, permite que se revele esa conciencia absoluta, la última, aparte de esa conciencia absoluta, más allá no hay nada. Que es absoluto silencio, no tiene nombre, no tiene forma, no tiene cualidades, características, atributos. Correcto. Sí, ¿verdad? Y cuando esa conciencia absoluta se revela, entonces es cuando hay conciencia de ser, conciencia absoluta. Uh-huh. Es decir, valdría solamente con un paso, que es la permanencia de ser. Sí, La permanencia en el ser, en este caso, en el hecho de atender a la propia conciencia de ser. exacto. La conciencia de ser es prácticamente atención, es poner atención a la atención. Ahora bien, si le pongo atención a la atención, obviamente tiene que haber algo allí más allá de esa atención, ¿cierto? Que es consciente de esa atención. Es cognición prácticamente, percepción. Tiene una especie de sentido de subjetividad, tiene una especie de sentido de ser conciencia porque es el reflejo de la conciencia absoluta. Es conciencia reflejada en el cerebro como esa seidad o ese conocimiento de ser o conciencia de ser que no es un pensamiento. Pero es que digamos, yo lo que me doy cuenta en cuanto, por ejemplo, al sentido de hacedor, no en la vida cotidiana, que me cuesta más, ¿no? Cuando estás un poco distraído, pero cuando te aquietas y ves que absolutamente todo lo fenoménico, independientemente de la forma que tome, como cualquier objeto, ¿no? Aparece espontáneamente y es como que inmediatamente el ego toma posesión o se apropia de ese pensamiento, Se como apropia del ser. pensador, o se apropia de la acción.
Sí, correcto. O sea, prepia o del fenómeno físico o del fenómeno mental, pensamiento, memoria, sentimiento, emoción, proyección mental, deseo, ah, lo que sea. Conocimiento, que también es parte de la memoria. Ujú. Pero claro, aún así subsiste el testigo ese Es, de lo fenoménico y es claro, yo lo que me estoy centrando últimamente como el paso fundamental es en superar el testigo, digamos, ¿no? En ir más allá de ahí. Nisargata dice que el absoluto es el testigo de la conciencia, de sí, esa conciencia de ser. correcto. Eh, Yo lo llamo a veces aquello que ve. Sí, recuérdense que todos ellos aparentemente se contradicen porque utilizan el mismo término para referirse a algo tal vez diferente. ¿Mm? La palabra conciencia en el sánscrito, como traducción de la palabra sánscrita, brahmano, absoluto, lo que sea, se refiere al absoluto, no a ese yo soy. Pero Nisargadatta se refiere a él como tal. O sea, están hablando de lo mismo, o están usando el concepto de manera, en un contexto diferente, si se quiere. sí, porque en este aspecto, o sea, la diferencia que veo con Nisargadatta, de Nisargadatta con Ramana, es que Nisargadatta, bueno, tiene como esos tres niveles, ¿no? El yo soy el cuerpo, la conciencia identificada al cuerpo, El el ego, la yo soy mente. puro, digamos, y Ujú. más allá del yo soy, el absoluto como del que emana el yo soy, digamos, Sí, y, y luego, bueno, yo soy, con respecto al yo soy, cuando dice, por ejemplo, Ramana, bueno, el famoso aforismo que tiene, ¿no? Que el mundo es irreal, la conciencia real, el mundo es la conciencia, que parece contradictorio en principio, pero bueno, yo en una cierta experiencia que tuve de la conciencia pura, ¿no? Que en este caso desaparecido completamente el mundo, desaparecido el individuo y es más, desaparecida cualquier memoria de que el individuo hubiera existido siempre. Que me pasó, bueno, yo te he oído a ti decir, o sea, cuando uno cae en el sueño profundo, estaba haciendo un ejercicio de respiración en la cama ahí y es como que me quedé dormido y justo antes de penetrar quizás en el sueño profundo es cuando vuelvo en sí y me veo ante bueno, el terror ese, no pánico de que ahí desapareces, como, bueno, es como esa invitación ahí. Entiendo que eso sucede todas las noches de manera inconsciente, pero que de manera consciente el ego se ve confrontado a su aniquilación ahí. O claro. sea, si justo recobras la conciencia justo antes de caer en esa integración, en esa disolución Ujú, de la vigilia en el absoluto, en el sueño profundo, ujú. que es justo en el punto en el que vuelvo en sí, digamos, bueno, ahí es cuando es un terror pánico. Había tenido varias veces ya que no me atreví porque es muy, claro, es un shock, ¿no? Para el ego, es imposible que el ego dé ese paso, porque es su aniquilación. Entonces, era como que lo tenía en mente, digo, próxima vez que suceda, no lo pienso. Y bueno, sucedió y bueno, tiré para adelante ahí. Y lo que pasa, en ese sentido, quedé como inconsciente. Se supone que eso se integra en el absoluto, pero yo no tuve más allá de lo que dices tú, de que el absoluto es sin cualidades, pero para mí fue simplemente una inconsciencia porque luego a partir de esa inconsciencia que recobro la conciencia, yo no volví al estado de vigilia normal, sino justamente al yo soy puro. O sea, salí de esa inconsciencia bueno, ese océano de luz sin forma, con una conciencia muy vívida, pero en la que estaba ausente completamente la memoria de que yo hubiera existido jamás como ningún individuo. Estaba borrado completamente el individuo, pero sí que Ujú. había una conciencia muy vívida, ¿no? Y con las cualidades, bueno, de esa chitanada que decimos, ¿no? De un amor sin límites, bueno, toda esa experiencia. Y luego, curiosamente, en días posteriores hubo como notaba una fuerza tractora terrible lo que pasa que volvió otra vez el miedo, recordé otra vez, bueno, mi trabajo, mi familia, bueno, todos los ídolos que tienes aquí para aferrarme al mundo de una manera, pero yo sentía que simplemente con dejarme llevar ahí, simplemente bajar los brazos e inmediatamente esa fuerza tractora me hubiera vuelto a, ¿no? Cosa que es un poco, bueno, por una parte es muy, un poco humillante que uno esté 30 años persiguiendo eso y cuando se te da la oportunidad la rechazas, ¿no? Porque, digamos, no sé si es que la mente no está purificada de las atracciones mundanas y uno se aferra como una lapa al mundo y se pierde la oportunidad de la gracia, ¿no? Digamos, en ese sentido. Pero bueno,
por eso vuelvo otra vez al punto en el que estoy ahora, es eliminar ese paso del yo soy al absoluto, ¿no? A ver, afinar a ver cuál es el mejor modo No hay de... paso. Es lo que le quiero decir. No hay paso del yo soy al absoluto. Se revela solo. Eso sucede solo. El esfuerzo es simplemente liberar al yo soy de la identificación con el cuerpo. Es decir, liberarse de la mente o del ego. Del sentido de individualidad, la persona, el jiva o como lo quieran llamar. Lo demás llega solo, se hace evidente solo. No se puede hacer más. El esfuerzo es para llegar, el esfuerzo, que realmente es de hacer todo esfuerzo. ¿Okay? Aquellos que no pueden, una pausa, aquellos que no pueden dejar de hacer un esfuerzo, entonces se le dice que vean o que busquen al que no puede dejar de hacer un esfuerzo. A esa búsqueda, a esa indagación, a esa transferencia de atención hacia el sujeto de manera consciente es lo que se llama esfuerzo, o práctica, o sadhana, o disciplina, o como lo quieran llamar. Y ahí el individuo se queda quieto. Inclusive ahí ya los esfuerzos se van. El individuo colapsa solo porque está quieto. Si no se mueve, no puede subsistirse, se funde en la conciencia de ser. Sí. Se pierde la identificación con el cuerpo y no hay que quedarse allí como la realidad última, como la experiencia última. Sigue siendo un fenómeno, sigue teniendo existencia relativa e ilusoria. Correcto. Y solo por sí mismo, ¿sí? El absoluto se revela a sí mismo, no a otro. No al yo soy, no a la conciencia individual, ni al cuerpo ni a nadie. Se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como nuestra realidad sin nombre y sin forma, como nuestra existencia absoluta. Correcto, o sea que no hay necesidad de un segundo paso. Es que No. hay algún maestro, hay uno por ejemplo que se llama, un maestro que vivía en Cataluña, hindú, que luego desapareció, se fue a su país, que tiene un libro que se llama Hundiéndome en mí mismo, que habla de dos pasos en este sentido, ¿no? Bueno, los dos pasos consabidos, pero como si hubiera él habla de que te quedas en una soledad completa, como yo estoy solo y soy todo, ¿no? En esa experiencia del yo soy, y luego es como que dice él que para el siguiente paso, por llamarlo paso, del yo soy al absoluto, es como que dice que para ser no hace falta estar contemplándose a sí mismo, la conciencia. Es decir, no es necesario ya, una vez que está estabilizada la conciencia de ser, no es necesario esa autocontemplación continua, sino que se entrega también a la autocontemplación, ¿no? Algo similar. Claro, Pero bueno. pero es la contemplación continua por medio, de forma consciente, es la que lleva a la contemplación de forma inconsciente, libre de esfuerzo, cuando ya es permanente y libre de esfuerzo. Correcto. Cuando hay O sea, conciencia, simplemente es mantenerse continuamente en... claro, hay conciencia de ser conciencia, digamos, absoluta, que hay conciencia de ser el absoluto y es permanente. Sí. ¿Okay? Y es libre de esfuerzo porque ya no hay que hacer el esfuerzo para mantener la atención en el yo soy. Correcto. Es uno, Respecto a... es uno como absoluto, que observa la conciencia relativa, ¿ok? Para que esa conciencia relativa se quede quieta. Porque el cuerpo no sabe de sí, la mente no es consciente de sí, esa conciencia de ser no es consciente de sí. Y ni el cuerpo, ni la mente, ni la conciencia de ser pueden hacerse conscientes de la existencia absoluta. Porque sería un absurdo decir que, como decía Ramán, ¿acaso hay dos observadores? ¿Sí? Uno que observa al otro. Correcto, sí. Por eso dice Sí, a ese respecto, bueno, yo tenía un maestro que hacía la pregunta, ¿me conoce a mí la conciencia? Es como, la conciencia por sí misma no es consciente, digamos, es el absoluto como sujeto último el que es consciente de la conciencia, que decíamos que es su testigo, entiendo, ¿no? En ese sentido. claro, sería Y la misma conciencia...
Sería tan absurdo como decir que que mis ojos reflejados en el espejo tengan la capacidad de ver a los ojos que lo proyectan. Ahora bien, para yo ver a mis ojos necesito el espejo. Es decir, para que haya conocimiento de existencia absoluta, tiene que estar el cuerpo, que serviría como un espejo, ¿ok? Donde se proyecta y se refleja, ¿ok? El absoluto como la conciencia de ser. Correcto. Sin embargo, bueno, tú dices que el absoluto sin conciencia sería un absurdo y la conciencia sin absoluto es una imposibilidad, creo recordar. Claro. En el caso del ñani, en tu caso, por ejemplo, si no hay un nuevo renacimiento, no hay un nuevo surgimiento de la conciencia de ser, ¿no estarías viviendo en ese absurdo? No, la conciencia de ser desaparece cuando el cuerpo, cuando la fuerza vital deja el cuerpo, para no decir que el cuerpo muere porque no muere realmente, simplemente pasa por el proceso de composición, la materia se transforma en otra cosa, etcétera, etcétera. Pero esa conciencia de ser, cuando escuchas por ahí, incluyéndome a mí, decir que inclusive ese yo soy desaparece, quiere decir que desaparece como si tuviese existencia independiente separada de esa existencia absoluta. Cuando escuches todo desaparece o nada existe, es que todo desaparece como si tuviese existencia separada o nada existe independiente o separado de esa existencia absoluta. Eso es lo que se llama la negación. Ese proceso de negación, esto no es, esto no es, esto no es. Correcto. El que se dice que esto no es, tampoco es. El que se queda quieto y ni dice que sí es, ni que no es, tampoco es, porque es visto. Correcto. Entonces, eso que queda como residuo es... En realidad es yo lo veo muy sencillo el proceso ese, en el sentido de que cualquier fenómeno que aparezca no es lo que soy. Correcto. Sin dividir los fenómenos, ¿no? En pensamiento, en sensación, Correcto. sea lo que sea que aparezca, Correcto. yo soy el que lo está contemplando. Correcto. Y ese contemplador no tiene forma porque no es objeto, por lo tanto no se mantiene siempre como sujeto puro. Eso sería la obscuridad. No es ni objeto ni sujeto. No, a ver, no, es una manera de llamarlo, quiero decir. Como es al veedor, yo lo llamo, digamos, sujeto. Entiendo que el sujeto siempre va en coalición con el objeto, ¿no? Como opuestos interdependientes, pero en este caso es como un sujeto sin objeto, digamos, como el que ve, siempre, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Si está la mente, está el sujeto y el objeto. Si no está la mente, entonces hay una subjetividad y una objetividad. Pero simplemente no se perciben como separadas. Correcto. ¿Ok? Entonces, si aquí hay subjetividad y aquí hay objetividad, esa conciencia absoluta no puede ser ni subjetividad ni objetividad. ¿Sí? No puede ser ni sujeto, ni objeto, ni nada. Simplemente es. Claro, como es conciencia, entonces se utiliza como instrumento para referirse a ella el concepto, el sujeto o el vedor último, Bueno. porque las palabras no le llegan. Esa palabra conciencia a mucha gente tampoco le suena porque se considera un fenómeno físico, ¿no? A lo que la gente tiene como Y cuando se dice que es sin cualidades, perdón. Sí. Cuando la gente habla de conciencia... Cuando se dice que es sin cualidades... Cuando la gente se refiere a la conciencia, se refiere a la conciencia de cuerpo. Y la de la inconsciencia a la ausencia de conciencia de cuerpo. Pero en este caso la palabra conciencia con S y C, conciencia, se refiere a esa existencia absoluta. Sí. Correcto. O sea, digamos que como el ejemplo sería como el ojo que ve, pero que no puede verse. No tiene, o sea, un ojo para sí mismo no tendría cualidades en el sentido que no puede describirse a sí mismo, o que es ojo no porque tenga forma de ojo, sino porque ve.
Correcto. Decir, en ese sentido, ¿no? Lo de García Ramana, bueno, yo creo que la experiencia que ella es cuando entendí por primera vez que decía Ramana en el aforismo que te decía antes, era que desde esa conciencia de ser pura, esa luz ilimitada, además todo eso, sin forma, o pura conciencia, digamos, se transformaba luego cuando empezaron a modular esa misma conciencia como la habitación, como los objetos, como la ventana y demás. Entonces, digamos, cuando le entendía a Ramana, cuando decía que el mundo es irreal, pero es irreal, claro, visto desde un ego, desde una creencia de separación, porque desde el mismo yo soy, tú ves que ese mismo yo soy se transforma, no se transforma, modula como el mundo, digamos, ¿no? Toma forma como lo que es el mundo, las sensaciones, los pensamientos, tal. O sea, pasa de un estado amorfo, digamos, a un estado con forma, como el agua pasa al hielo, digamos, pero sin dejar de ser conciencia. Es en ese sentido que el mundo es la conciencia, la frase final de Ramana. No. Si no hay nada separado de esa existencia absoluta, por lo tanto, no hay nada unido, porque yo no puedo unir aquello que nunca estuvo separado. O sea que la idea de no separación y de no dualidad también desaparecen. Si no hay Claro, nada, yo te lo digo en ese sentido. no. Sí. O sea, Si es no hay- como la arcilla que toma forma de jarrón. Digamos, no hay ninguna separación entre el jarrón y la arcilla porque en realidad no hay jarrón, solo hay arcilla, digamos, solo que con forma de jarrón. Correcto, correcto. Por lo Es en ese tanto, sentido. no hay mundo, sino que solo hay conciencia. Correcto. Entonces, ya, ahora, Tenía también una pregunta. Perdón. dime. Sí, tenía bueno, esta es una pregunta ya un poco de las que tú dices que no hay que hacer, pero soy muy curioso al respecto. A ver. En la tradición del Vedanta se considera que el yo soy ya es como el principio de la ilusión, ¿no? De Maya. Sí, Y sin embargo, en la tradición del sivaísmo de Cachemira se ve a la manifestación a la conciencia, en este caso la primera emanación del absoluto, se ve como la fuerza creadora intrínseca del absoluto y tan real como el absoluto. Entonces, digamos que para el sivaísmo, el yo soy no es maya o no es ilusorio, sino el poder intrínseco del absoluto y tan real como él. Bueno, entiendo claro que es un tema conceptual, pero bueno, quería saber tu opinión al respecto. no, es igual. Hubo una especie de demanda de material escrito de mi parte, ¿ok? El cual nunca he tenido la intención. A mí la palabra se me hace más fácil que la escritura, ¿no? Y la escritura sin demanda para mí es prácticamente imposible. Inclusive la palabra sin demanda por la palabra se me hace, y por eso yo no digo nada si no hay preguntas, porque no sé qué le voy a decir, ¿no? También ese es el mecanismo que queda. Si no hay nada que demanda un pensamiento y una acción, el cuerpo y la mente simplemente no se mueven. O por lo menos no se mueven de manera constructiva, tal vez cuando mucho como forma de entretenimiento, que sales a caminar o no sé, cualquier cosa. Entonces, el primer creo que son 6 conceptos, si mal no recuerdo. Y el primero era la existencia absoluta, y se describía como aquello que ve. Luego, el segundo concepto era energía, ¿no? Y se describe como inseparable de la existencia absoluta hay una energía, que es la responsable de la aparición, de la manifestación, ¿no? Entonces, algunos lo llaman La Shakti en el Vedanta. o Shakti Kundalini, o Kundalini Shakti, o lo puedes llamar el poder ilusorio, Mahamaya, lo puedes llamar como tú quieras. Entonces, ese poder ilusorio, ¿ok? Que es una energía que está allí en estado latente, potencial. Todas las posibilidades están allí, todas. O sea, no puedes dejar ninguna posibilidad fuera. Un absoluto que no contenga todas las posibilidades no es absoluto para nada. Por eso no puede limitarse a esto, a lo bonito, a lo bello. No, tiene que estar todo allí. ¿Ok? Ahora, un poquitico de eso, ¿ok? Digamos que esto se mueve a la velocidad más alta, la frecuencia de energía más alta que hay.
Y de aquí, como rayos del sol, como chispas del sol, ¿ok? Se desprenden, no se desprenden porque no se separan, pero un poquito de eso es lo que se materializa. Si baja la velocidad, y esas posibilidades ahora están materializadas como lo que se conoce como realidad objetiva. ¿Ok? O lo que es el universo. Sí. Exactamente. Pero el primer fenómeno que manifiesta, ¿sí? Entonces luego tiene que haber un cuerpo con el cual identificarse, tiene que haber un cuerpo por el cual haya conciencia, y luego manifiesta, ¿ok? A la conciencia de ser, ¿sí? Hay conciencia de cuerpo. Por eso se dice o se cree que un feto, hasta los 7 años, ahí no hay conciencia, ¿sí? Solamente está la parte material, la parte física, ¿ok? El primer órgano que se forma es el corazón, el cuerpo va creciendo, y cuando ese cuerpo tiene una estructura, digamos, que está lo suficientemente completa, incluyendo el cerebro, entonces ahí la conciencia absoluta se refleja en ese cuerpo, y ese cuerpo se convierte en instrumento de percepción, de cognición, de su propia ilusión. Entonces, o sea, de esa energía en adelante, todo es ilusorio. O sea, del poder ilusorio y aquello que emana del poder ilusorio es ilusorio, eso se llama colectivamente ilusión. ¿No? Pero es ilusorio en el sentido de que te hace ver lo que no es diferente como diferente, no porque lo que aparezca ahí, una mesa o lo que sea ilusorio, porque la materia sea ilusoria, sino es como que la ilusión es ver que esa emanación o esa manifestación está dividida en partes o separadas, o es esa la ilusión, no la manifestación en sí, entiendo, ¿no? Que es el mismo absoluto en realidad. En este que... Digo, desde el punto de vista del sibaísmo, como poder inherente al absoluto, es el mismo absoluto. Si no hay un sentido de separación entre objetos o entre el yo y el mundo y demás, ¿no? Si Entiendo no lo que sin percibimos, esa... si lo percibimos como separado del absoluto, llámalo como tú quieras. Ilusión, maya, prakriti, como tú quieras. Si no lo percibes como separado del absoluto, es el absoluto. Correcto. Entonces, en la escuela Vedanta, o la escuela no dualista, si se quiere, para no meternos mucho con la terminología sánscrita, la palabra ilusión quiere decir que no es permanente, que está sujeta a cambio, que sufre modificaciones. ¿Cuál es el César real? ¿Este que tiene 53 años? ¿O el de 20 años atrás? ¿Dónde estaba César antes que naciera? No existía, no, sí existía, en forma latente o potencial. Estaba allí como posibilidad, como una de Cuando las, hablas de posibilidad, como sí, una, cuando hablas de... Sí, perdona. como una de las infinitas posibilidades, ¿okay? Que existen ya dentro de esa energía potencial, valga la redundancia, o no diferenciada, o En ese sentido de las posibilidades, digamos, a modo de, por entenderlo bien, es como decir, por ejemplo, que en una piedra existen infinitas estatuas posibles, digamos, ¿no? correcto. No es que manifieste algo fuera de sí mismo, sino que modula como una de las infinitas posibilidades, ¿no? Puede tomar cualquier Y forma. entonces, correcto, la sucesión de universos sería simplemente la modulación del mismo absoluto, ¿no? Primero con una Brahma, bueno, esa es Brahma, mantenimiento y luego disolución, pero sin modificarse en lo más mínimo lo que el absoluto en esencia es, El ¿no? absoluto, De la misma manera que pues, correcto, el absoluto sí. como tal, en esencia, no se modifica, no se manifiesta, no aparece, no se proyecta, no se nada. Siempre permanece exactamente tal cual y como es. Es desde el punto de vista energético, ya que estamos utilizando el término, ¿verdad? Donde aparecen los cambios y las modificaciones. Todo eso es lo que aparece, desaparece. Le puedes decir que tiene características, cualidades, atributos, sufre cambios,
modificaciones. Una cosa, como no están separadas, afecta a la otra, ¿no? Correcto. En ese sentido, la mente César, que es una mente muerta ya, no ocasionaría un nuevo renacimiento en un cuerpo humano. Bueno, desde este punto de vista nunca hubo un Una nacimiento. vez que Acuérdate se que realiza. después que está el punto de vista absoluto, desde el que ve desde el punto de vista absoluto, no hay nada. Ni nacimiento, ni muerte, ni Correcto. karma, ni destino, ni libre albedrío, ni reencarnación, ni esclavitud, ni liberación, ni hostia. No hay nada. Aún Es así, correcto. aún así, como todavía hay unas formas limitadas a lo relativo, entonces él se comunica desde el punto de vista relativo. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy César, esto es amarillo, azul, verde, derecha, arriba, abajo, etcétera, 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 a sabiendas de que todo eso son conceptos meramente ilusorios que no significan en realidad absolutamente nada. Correcto, pero la línea de renacimiento acaba ahí, quiero decir, en el sentido de que mientras hay una mente con tendencias mentales, busca una expresión y toma un cuerpo para intentar realizarlas, ¿no? Pero una vez acabado eso, en el absoluto que no hay deseo, no hay ni conocimiento, no hay nada, no habría una masa mental ahí que pudiera ya, eso se finiquita ya completamente, ¿no? Entiendo. Tendríamos, Y no habría ya experimentación del universo de ninguna manera, no ya en un cuerpo humano, sino de ninguna otra manera. no, tendríamos que entonces agarrar el concepto reencarnación y desglosarlo un poquito. Ya, ¿Ok? sí. Vamos a ver por la parte semántica. Reencarnación, encarnar, carne. Mm. Se hace carne, reencarna, aparece nuevamente como carne, se materializa. ¿Ok? Pero ¿qué es eso que se materializa? Se reencarna, es decir, se repite, recrea, reactúa, reproduce. O sea, lo que se acaba es ese repetir. Es decir, por medio del Es un sabio, copy-paste. por medio a través del cuerpo del sabio, ¿ok? Sí. Todo eso queda borrado. Entonces, cuando eso queda borrado, la acción del sabio es espontánea, es impredecible, inclusive para el sabio, inclusive para el absoluto. Como si dijéramos que el absoluto no sabe qué cuerno es lo que va a hacer ahora y ¡ruf! Y hay una posibilidad que simplemente se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que produce la idea de nacimiento y de muerte y reencarnación? La pregunta es, entonces, ¿quién nació? Yo. ¿Quién muere? Yo. ¿Quién reencarna? Yo. ¿Qué es ese yo? Sino el cúmulo de ideas preconcebidas que están condicionando actualmente al cuerpo humano en donde se encuentra aparentemente localizado. Mm. Entonces, ¿qué es lo que nace? Correcto. Una idea. Y con ella, todas las demás ideas. Si el sabio sabe que eres el absoluto, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo se le aplica el absoluto el concepto de nacimiento, muerte, reencarnación, esclavitud, liberación, karma, destino, libre albedrío o cualquier otro concepto? Pero sin embargo, el absoluto utiliza, digamos, esa Shakti, digamos, ese poder que modula ya como la materia, ¿no? Cuando baja esa vibración que tú dices, digamos, el absoluto se experimenta a sí mismo, por decirlo de una manera, no de manera objetiva, a través de los cuerpos. Y en el caso del humano es como el culmen de la creación en el sentido que es el animal que es autoconsciente, que tiene la posibilidad de realizar lo que es. Entonces, una vez que realiza lo que es, esa era mi pregunta, una vez que realiza lo que es y que necesariamente se necesita un cuerpo para poder percibir, digamos, la manifestación, la pregunta es, sin esos cuerpos, el absoluto no podría conocer su manifestación objetiva como Shakti. O sea, no hay una conciencia cósmica que conozca el universo en su totalidad sin estar encarnado en un cuerpo.
Correcto. Es como si No hay fuera, posibilidad, digamos, de... no, es como que si yo tengo un telescopio, ¿ok? Y ese telescopio se convierte en cualquier cantidad de otros telescopios. ¿Mm? El observador es uno, ¿ok? Pero aparentemente está percibiendo, ¿ah? Ya, correcto. A través de Es diferentes. como que penetra todos los cuerpos. Claro, sí, sí. Y una cosa, mira, tengo familiares, bueno, directos y amigos que están en el camino del curso de milagros y, bueno, hablamos, ¿no?, de un camino y de otro, del que tenemos cada uno. Y mi objeción a él, porque, bueno, hay gente que conozco que tiene una mente muy, muy aguda y le digo, tú con la mente que tienes serías muy apto para la autoindagación. Digo, ¿por qué insistes en, bueno, ya sabes el concepto del perdón en el curso, ¿no?, de deshacimiento de tendencias mentales, de creencias equivocadas y demás, y que funciona muy bien en ese nivel, ¿no?, porque, bueno, pues te da la paz mental esa que hace que lo que el mundo dice, el curso dice de llegar al mundo feliz, ¿no?, ver un mundo en el que estás en paz. Pero mi objeción a eso, claro, digo, es que esto es interminable. Digo, porque, claro, tienes que entregar hasta de la niñez, no sé qué, y luego se supone que de otras vidas, o sea, eso es interminable. Digo, ¿por qué no a las personas que realmente, porque yo entiendo que los caminos progresivos para, bueno, para preparar la mente para el camino directo son aptos y están bien en su pero para mentes agudas, como la de la persona esta que conozco, y yo o sea, es como que le intento animar, digo, es que tú harías, o sea, es que me parece raro, ¿no?, que no entienda, porque mucha gente que ha estado en la espiritualidad termina en el Vedanta y de ahí ya no se mueve. Porque ya tiene, digamos, ese recorrido de ver cuál es ya al final la clave final, la ecuación básica, que es la autoindagación, ¿no? Y entonces la objeción que les doy es ese, digo, esto es interminable, lo que hacéis es un poco interminable. No quiero decir con eso que un camino directo, como es el que enseñas, sea más corto, porque a lo mejor en un camino, si tienes una mente muy necesites muchos años de permanencia en el ser para poder ir purificando todos los obstáculos mentales, ¿no? Pero sí que el camino directo es directo, que es ir directamente a la conciencia, atender a la conciencia, ¿no? No sé qué opinas al respecto, porque, bueno, no se baja del burro, digamos, cuando hablamos de esto, a pesar de que tiene un entendimiento en general muy, muy agudo de las cosas, ¿no? No sé. Bien. No, no leo el texto completo. Hay gente que ha compartido algo conmigo, que la gente lee cosas y me manda la cita y me pregunta qué pienso al respecto. Y aparentemente dentro del mismo texto están las tres escuelas. Está la dualista, la no dualista relativa y la no dualista absoluta. Sí, Y cada quien, dependiendo de sus capacidades, pues se identificará con la una o con la otra. Entonces, por lo que yo he visto, no me he sentado a leer el texto completo. Aquí están las tres escuelas. Están los caminos indirectos y está el camino directo. Lo que dices es cierto, los caminos indirectos no llevan a ningún sitio porque es como arrancarle las hojas al árbol. Tienes los recuerdos positivos, los recuerdos negativos, o las tendencias positivas y las tendencias negativas, como quiera que las quieras llamar. Y yo me siento acá y lógicamente quiero arrancar por lo negativo, por lo malo, lo feo. Y arranco todo eso y eso me toma, no sé, X, Y, Z cantidad de tiempo. Luego, que ya está limpiecito, me vengo por este lado, empiezo a limpiar todo esto de este lado y me toca X, Y, Z cantidad de tiempo. Y digo, listo. Pero cuando veo para atrás, el otro lado ya se me llenó de ramas otra vez, se me llenó de hojas otra vez. Y como tú dices, eso no se acaba nunca. ¿Mm? Las tendencias Bueno, positivas, según ellos, sí. lo que hay que hacer, el camino directo es arrancar el árbol de raíz, se va el tronco, se van las ramas, se van las hojas, chao y adiós. ¿Ok? Ahora, no todo el mundo,
aunque tiene la capacidad de hacerlo porque tiene demasiado en qué pensar. Tiene la mente muy ocupada, tiene demasiado, y se le hace imposible mirar, pues es imposible entender ni siquiera, de manera adecuada de qué se trata esto, de qué va esto, como dicen ustedes en España. Sí. Yo entiendo, sí, que bueno, yo he leído el curso y yo creo que es verdad que va por niveles, es decir, es como que te va subiendo de nivel a medida que lo vas practicando, a base de purificar la mente, ¿no? Con las sucesivas entregas al Espíritu Santo, dicen, de las tendencias mentales. Pero claro, yo la objeción que les pongo, digo, ¿cuándo vais a llegar? Porque hay un apartado del curso que es el temor a Dios, que es más o menos que la confrontación del ego a su propia inexistencia, claro. Y se supone, bueno, cuando se lo comento, dicen, bueno, nosotros, digo, ¿cuándo habláis de esto? Yo fui a una reunión una vez de él, ¿no? Y yo digo, pero es que yo quiero ir al grano último. Y lo último es lo que llama el concepto de temor a Dios, ¿no? Y eso nadie lo toca. En las reuniones hay mucho compañerismo, mucho amor entre hermanos y tal, pero la cosa básica del ego confrontado a su inexistencia, que es lo que llama el temor de Dios, no veo que nadie lo toque. Entonces entiendo que muchos pueden utilizar el curso Los Caminos Progresivos como una manera más de alimentar el ego a sine die, ¿no? Sin un punto final ya de, bueno, Sí. o sea, no veo esa de un buscador serio, decir, no quiero ir al final y ya. No entretenerme con... Ese buscador serio No sé. no le sirve ni el libro más Advaita de los Advaita. La única forma es directo. Tienes que encontrar a alguien que te lo diga, ¿sí? O sea, que hable del conocimiento directo que tiene. Primero, esa energía que está ahí dormida tiene que despertarse, tiene que liberarse. Y es esa energía la que produce un impacto, porque es por medio de esa energía que el absoluto disuelve al ego. O sea, es absolutamente indispensable. Por eso la palabra gurú, el que remueve la ignorancia, no significa maestro, ¿sí? El que remueve la ignorancia. Aquí no te ¿Y va a enseñar. Sadhguru en este caso, cuál es el conceptual que hacen entre gurú y Sadhguru? Gurú, en India, gurú puede ser cualquier cosa. También le llaman profesor. Pero yo te puedo remover la ignorancia de conocimiento, ¿no? Eres ignorante de matemática y te doy el conocimiento de matemática. Yo puedo ser hasta un gurú de educación física. En India los llaman gurú y les tocan los pies igualitos porque tienen el polvo del camino, de la experiencia, tienen el conocimiento. Pero aquí te lo van a quitar todo. Porque lo que uno llama conocimiento para el sabio es ignorancia aprendida. Tiene su aplicación, pero tiene que ser dejado a un lado para que haya por lo menos un atisbo. O sea, todo el conocimiento que yo tengo, no lo voy a olvidar. Simplemente desaparece. Todo lo que yo quiero se tiene que olvidar. O sea, me olvido de todo y no quiero nada. La mente se queda quieto. El intelecto no tiene nada con qué jugar. Colapsa temporalmente. El yo se queda solo, ¿sí? Sin nada que intelectualizar, sin intelecto, se queda solo, pan, y también colapsa. Y ahí se tiene un atisbo de la realidad, es decir, la ignorancia ha sido removida. Entonces, dependiendo del buscador, ahí va el conocimiento. Entonces, los maestros de verdad no enseñan de la A a la Z. El maestro de verdad ve en dónde está el buscador, en qué parte del bosque está perdido. ¿Por qué? Porque uno que esté a 50 metros de la salida del bosque, no lo vas a mandar ahí para adentro para que salga por el otro lado. ¿Sí? No lo vas a llevar otra vez. Si él está en la W y le falta Y y Z, no lo vas a llevar otra vez para la A y que repita la tarea. Qué absurdo sería. Sí. Entonces, cada Es que a buscador... propósito de esto, César,
cada buscador tiene una estructura mental en particular. Y el maestro tiene que tener la capacidad por identificación, inclusive, porque a lo que lo ve, se refleja, sabe. O sea, el que está afuera no le puede decir nada al grupo porque lo sabe, porque es él mismo. Él sabe exactamente dónde está. A lo mejor no tiene ni que decir nada. Bueno, espera que le cuenten el cuento porque el buscador tiene que deshogarse y despepitarse y decir cuánto le duele, cuánto sabe, cuánto no sabe, todo. Entonces, después que esté hecho el rayo X, el diagnóstico, y luego viene entonces el tratamiento. Pero no le puedes dar el mismo medicamento a todo el mundo. Como no le puedes dar un tetero no le puedes dar un tetero de garbanzo a un niño recién nacido porque lo mata. Y tampoco le vas a dar leche materna a un muchacho de 18 o 8 años porque va a quedar malnutrido. Claro. Es que yo, por ejemplo, cuando te oigo hablar, hay veces, bueno, entran personas y digo, o sea, a ver, entiéndeme, digo, es que preguntan cosas irrelevantes completamente. Pero claro, yo recuerdo en mi época de principiante ahí que veía Romana, y me parecía... Esa es una reacción del ego espiritual. Bueno, sí. A ver, no, pero voy a esto. Cuando empezaba, por ejemplo, empezaba con Ramana y decía continuamente quién es el qué, quién es el qué, yo decía, qué pesado es con el quién es el qué. Y me gustaba más la cháchara de no sé qué, de Sakti, de las curiosidades, de tal. Y sin embargo, ahora veo que cualquier otra pregunta que no sea quién es el qué es irrelevante. Digo, en los últimos estadios, cuando ya estás harto de todo el conocimiento que te has metido y que no has avanzado nada, excepto cuando la indagación va hasta el final, ¿no? Que es lo que considero más relevante ahora. Pero bueno, en los inicios era así, era como un... Esas reacciones son del ego avanzado, que se compara con el principiante y dice, oh, pero se le olvidó que alguna vez estuvo allí, que para llegar a donde está, tiene que haber pasado por allí. Bueno, pero no es de otros ya, digo, de mí mismo, que te das cuenta de que has perdido mucho tiempo con la curiosidad por el conocimiento espiritual y que podías haber utilizado para la indagación directamente, desde el principio. Y te habrías ahorrado muchos años de... Si hubieras podido, te hubieras ido, pero como no pudiste, te quedaste. Entonces, así es como funciona. Cada quien, inclusive las así llamadas religiones, los sistemas de creencias, fueron desarrollados simplemente para que ellos, o sea, si el buscador está buscando, tienes que darle algo. O sea, para no descorazonar, ¿sí? Al buscador se le da algo, para darle coraje, para decirle, entusiasmarlo, si continúa, sigue tu búsqueda, dale por aquí, dale por allá, aunque hasta que el buscador se agota. Le doy, camino y camino y camino y no llego a ningún sitio. Entonces, hice de todo, canté, bailé, recé, oré, y fui a la terapia, me tomé la ayahuasca, me fumé el peyote, me lo hice todo y todavía nada. Entonces, cuando llegue a ese punto, aunque de una u otra manera, lo que llaman gurú lo está esperando, no anda buscando a nadie por ahí. El buscador le cae en la cabeza al gurú. ¿Y este dónde queda? ¿Qué pasó, mijo? ¿De dónde salió usted? ¿Qué le pasó? Auxilio. Sí. ¿Auxilio de qué? Estoy sufriendo y yo qué tengo que ver con eso. Pero no me puedes dejar morir porque el mundo, ¿cuál mundo? ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? El karma del samsara. ¿Cuál karma? ¿Cuál samsara? ¿Sí? ¿Para quién? Y ahí agarra el yo y dice, ¿tú quién? ¿De qué estás hablando? O sea, el gurú no sabe de qué está hablando el buscador. ¿De qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? Entonces, cuando se le aproxima de esa forma, el buscador dice, espérate, ¿cómo que yo quién? ¿Quién es ese yo? A ver, muéstramelo, porque yo lo busqué y nunca lo encontré.
Búscalo, si lo encuentras, lo agarras, me lo das, lo pones aquí en la mesa y yo le caigo a zapatazos y lo mato por ti. ¿Sí? Pero primero tienes que encontrarlo para luego mostrármelo. Si lo buscas, desaparece, nunca lo vas a encontrar. Entonces, cada quien está en lo suyo y cada quien encuentra el maestro que tiene que necesita. Puede ser tu papá, tu hermano, un árbol, un mosquito, la ola del océano y el viento y la luz y la luna y las estrellas. Puede ser cualquier cosa. Pero solamente Bueno, hay un señor que se llamaba Vivekananda. Se lo sabía todo, se lo había leído todo. ¿Ok? Y se lo ponía de memoria, pero completico. Por eso se llamaba Viveka Nanda, Viveka del intelecto, sí, la bienaventuranza, a través del intelecto, pues nunca fue así. Entonces, cuando él conoce a Ramakrishna, su maestro, está en un cuarto y llega al ashram y pregunta por el maestro, está en el cuarto, sale un devoto y le tranca la puerta, no lo dejan entrar y le dice, mire, su maestro ha leído muchos libros. Le dice, no, todo lo tiene en la lengua. Todo el conocimiento lo tiene en la lengua, si lo tiene él dentro de sí. Vivekananda, quien le hizo conocer a Occidente el Vedanta, ¿ok? En aquella famosa conferencia, no sé si fue en Chicago o en Boston, no me acuerdo dónde, todo el mundo se paró y lo aplaudió, ¿ok? Él mismo dijo, lee todos los textos que tú quieras, religiosos, metafísicos, espirituales, como los quieras llamar, léelos todos. Practica todo lo que ahí prescriben, ¿ok? Aún así no le vas a llegar a la verdad. Dice, la verdad solamente le vas a llegar a ella cuando la escuches de alguien que la sepa de manera directa, que tenga el conocimiento directo de esa verdad de la que se está hablando. No hay otro medio que yo sepa. Incluso Ramana Maharshi, cuando le dijeron, bueno, pero usted no tuvo gurú, dice, bueno, ahora, pero debe haberlo tenido antes. Yogananda era de discípulo de Ramakrishna, creo, ¿no? Sí, el gordito lo llamaba Vivekananda. Y hoy, bueno, ayer, no sé si ayer que hablabas con una persona que tenía una cierta enfermedad, no sé, cirrosis o algo, y estuve atento a lo que le... ahora que hablaba de Ramakrishna, y curiosamente, no sé si sabes aquel suceso de que Ramakrishna, bueno, era muy devoto de una diosa, creo, y entonces se encontró con un maestro, el maestro ya definitivo nos informa que era, no sé, se llama Totapuri, creo recordar, pero al que le dio como una enfermedad que le dolía mucho la barriga, la tripa, y hasta un punto en que, bueno, pues se quería ya quería hacer ganjes y morir ya, ¿no?, del dolor. Y curiosamente Ramakrishna, o sea, no se lo pudo quitar el mismo Totapuri que estaba en el absoluto, y sin embargo Ramakrishna lo consiguió pidiéndole a su diosa que le quitara el dolor. Bueno, es una anécdota, ¿no? Pero me parecía un poco paradójico, ¿no?, que el que estaba en el estado más elevado era ayudado por el que estaba en el estado menos elevado. En el estado con forma, digamos, el que ya entendía el estado sin forma era ayudado por el que estaba en el estado con forma, digamos. Bueno, tú puedes, supongamos que yo soy un supuesto negado, el iluminado de los iluminados. Pues sí, no le voy a pedir, si me duele la muela, ni siquiera le pido a un Dios, voy al dentista para que me cure. ¿Me sigue? O sea, todo lo que es de la parte, desde el punto de vista relativo, todo es válido. No te molestas en tocarlo, digamos. Bueno, muy poco, porque si nos metemos por el mundo relativo y hablar de lo relativo, ahí nos quedamos sí, relativamente por la eternidad. Pero tampoco habría manera de manipularlo. Quiero decir, como está surgiendo de manera espontánea todo el movimiento del absoluto, ni el mismo absoluto podría, no, porque es una cosa espontánea que surge en él. No lo dirige voluntariamente o a conciencia, sino el poder que hay en él es el que lo manifiesta todo de manera espontánea, ¿no? Si hay Porque cuando ego, hablan de la ley de atracción como la posibilidad de cambiar lo manifestado de una forma manifestada a otra forma distinta que tú quieres que se manifieste, no sé qué sentido tiene eso.
Sí se puede, pero eso lo haría el ego. Y lo haría el ego con la intención de mejorar aquello que ya es perfecto. Lo haría también como una forma de ganar, de llamar la atención y ganar séquitos, ¿sí? Una especie de forma de vanagloria. Si uno hay ego, ese fenómeno o sucede solo, el sabio perfectamente puede utilizarlo, pero ya no lo utiliza como beneficio personal. Si un sabio tiene una enfermedad y decide curársela, es para poder pasar más tiempo con la gente y ayudarlos a erradicar la ignorancia. ¿Me sigues? Sí. Y todos los sabios tienen Es ese poder. completamente diferente. Ah, Si lo pueden quisieran tomarlo si utilizar. quieren. Si lo quisieran utilizar, sí, pero realmente, generalmente no, porque se van a manifestar solos Ujú. en circunstancias determinadas, cuando sea necesario, de forma inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Ramana le explicó diciendo que había un poder en el vecindario del sabio que se activaba solo debido a circunstancias en particular. Todos esos milagros que se le atribuían a los santos y a los sabios surgieron solos. Jesús le dijo al ciego, cuando le dijo, ¿qué puedo hacer por ti para agradecerte? Le dijo, nada, ¿sí? Vete y sé feliz. Pero eso sí, no le digas a nadie que yo lo hice, ¿sí? Porque él, Jesús, el cuerpo, la materia, no lo hizo, ¿sí? Pero Porque Jesús ese cuerpo es añadía, la acción. sí, Jesús añadía siempre aquello de tu fe te has- o sea, en muchos pasajes, ¿no? Aparece gente, incluso no judíos, ¿no? Como el romano, aquel centurión que quería que salvara a su hija, pero terminaba diciendo siempre tu fe te ha salvado. Es como decir, si tienes fe en que algo suceda y la fe suficiente, sin duda, sucede. Es correcto. En ese sentido, es una manera de manifestar, digamos, aquel que quiera una fe de ese calibre. ¿Lo hace posible Porque o...? porque esa es otra de las infinitas posibilidades. Si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, moverías esta montaña de aquí para allá. Perfecto. Sí. Ahora, Jesús no curó a todo el mundo, ¿sí? Y no arregló a todo el mundo, ¿sí? Y no salvó al mundo, como la gente lo entendía, ¿sí? O como fe, o como... ¿Ah? Sí, lo entendía de una manera un poco así. Y, y no siempre materializaba el pan y el pez y el vino, ¿sí? Para eso tenía Judas, que recogía la limosna y con eso compraban el pan y el vino. ¿Me sigue? Y el Judas Claro. aparentemente era el administrador del grupo. Esa es una costumbre también en India, ¿sí? Está el sabio y el sabio no necesita nada, pero como ellos quieren estar como el sabio, no pueden vivir como él, entonces los devotos de Ramana, la Ramana le prohibía terminantemente a sus devotos que pidieran dinero en su nombre. Y lo que hacía era que Ramana le escribía himnos a los devotos a Arunachala y ellos lo iban cantando y les daban una limosna. ¿Okay? Y luego eso fue incrementando porque lo reconocían como los devotos de Ramana, ya tenían como cierta reputación y cierta confianza, entonces, y así fue como empezó a generar, se creó el ashram, generar ingresos, construir todo, la cantina, la comida, las ollas, los edificios y todo lo demás. Porque el Claro. sabio no los Pero en este necesita. caso es como que Jesús no se, sí, que Jesús no se atribuía el mérito a él, sino que le decía que era la fe de la persona que lo solicitaba, la que estaba actuando y no él. O sea, que lo podría haber Correcto. hecho en teoría sin Jesús de por medio, con su propia fe, ¿no? En este sentido. Sí. Mm. Bueno, Tocaste como, ya, muchas gracias. tocaste como 38.000 temas hoy. Sí, por eso paro ya, paro. No, no, está bien. Está bien. No, Suficiente. no lo digo como crítica negativa. Mm. A lo mejor cuando el video suba, pues alguien agarrará un poquito de aquí, un poquito de allá, que le haga falta. Seguirá como vacío.
El absoluto utiliza esa forma, ¿ok? Entonces, como la gente no puede asumir la existencia de los informa, entonces el absoluto utiliza una forma en particular, ¿ok? Y esa forma se le atribuye el suceso, el milagro, la visión, el sueño. Gente puede soñar con César, pero César ni siquiera puede que sepa de ello. Pero si el absoluto está allí, en ese cuerpo, y ahí no hay identificación con el cuerpo, y alguien le dice, ay, soñé contigo, él sabe que, ya sabe por dónde vienen los tiros. ¿Sí? Sabe que ese cuerpo lo utilizaron para que esa persona, ¿sí?, buscara ese cuerpo como una guía, porque todavía no sabe que él es la guía. Él es la guía, la orientación y la aplicación de esa guía. Muy bien. Muchísimas gracias, César. Te agradezco. ¿A alguien le queda más preguntas? Pero todo lo que hablamos no escucho absolutamente nada. Ah, ¿cuánto me falta? Bueno, a mí no me falta mucho, pero faltan 20 minutos para que se acabe la charla. Hola César, hola a todos. Quería agradecerles porque de verdad que es satsang tan hermoso y bellísimo. Hoy estaba pensando que quería que mi hermano se uniera y le pasé el enlace a mi hermano y bueno, pensé que iba a estar y la verdad estaba pensando en el satsang mientras comenzaba, cómo explicarle de qué se trata y la verdad es que me ha encantado la explicación y está maravilloso. De verdad que eso, solo quería decirte eso, decirles a todos, saludarles y que las galletas están quedando perfectas. Ok. Gracias. Ok. Ok.
El conocimiento se transmite o en silencio, que no quiere decir solamente la ausencia de la palabra del sabio, sino su actuar. Antiguamente no se escribía nada, se transmitía todo o en silencio o de manera oral. Aquí se habla mucho de los Vedas porque hay mucha gente que está familiarizada con ellos, maneja los conceptos, y como yo pasé por esa escuela, pues entonces no hay ningún problema en hablar de ello. Trato de evitar, en la medida de lo posible, utilizar un lenguaje que se le haga más complicado. Primero tener que buscar la traducción y después la explicación y hacerlo más simple en un lenguaje que todo el mundo pueda entender, inclusive una forma de discurso que sea lo más simple posible. Y ahí también están todas las escuelas. Luego eso se escribió, aparecieron los textos. Y esos textos a veces están mezclados. Y por eso es que a veces en el mismo texto aparecen cosas que confunden porque suenan contradictorias. Pero en realidad no lo son, sino que están hablando de una escuela en particular. La escuela dualista, la no dualista relativa y la no dualista absoluta. La dualista es: yo soy instrumento de, o sea, todos asumen la existencia de algo que obviamente hace que todo esto funcione. No es un alguien, en realidad tampoco es un algo, pero por decirlo de alguna manera. Entonces, el sol es un instrumento para que el agua se evapore, ¿sí? El espacio para que sostenga la nube, no sé, la fuerza de gravedad para que caiga la lluvia, ¿ok? En la montaña, y la montaña para que el agua baje como río y para que llegue al océano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa escuela es: yo soy instrumento de. Hay dos, pero aparentemente separados. La otra escuela es: yo soy parte de. Sí, cuando soy parte ya estoy como más cercano. Y la otra es: yo soy aquello de lo cual creo ser un instrumento de o parte de. Yo soy eso. Alguien una vez dijo: vengo de la luz. Y después dijo: ya va, ya va, ya va. La luz está en mí. Y después dijo: no, ya va, ya va, ya va. Yo soy la luz. Son las tres escuelas. La dualista: vengo de la luz. No dualista relativa: la luz está en mí. No dualista absoluta: yo soy la luz. Hanuman en India. ¿Sí? Cuando me identifico con el cuerpo, creo que soy tu instrumento. Cuando me identifico con la mente, creo que soy parte de ti. Pero cuando miro al interior, me doy cuenta de que yo soy tú. ¿Sí? Y dentro de cada escuela, también cada quien tiene su confusión. Cada quien tiene su rollo, por decirlo de alguna manera. El sabio, voy a llamarlo de alguna manera. ¿Ok? En este caso, el sabio que no sabe nada. Pasó por ahí, estuvo perdido en el mismo bosque en el que están perdidos todos. Y como lo conoce como la palma de su mano,
Entonces ve exactamente dónde está cada quien y le dice tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí, tú por allá, tú quédate quieto, que ya tú estás afuera, pero ni cuenta te diste, etcétera, etcétera, etcétera. Así me lo dijo el señor Ratanlal a mí, cuando ya me estaba tirando como las señas de quédate quieto, olvídate de todo y esto es lo tuyo, capullo, y hasta que llegaste. Un día me dijo, llegaste a la montaña, llegaste al tope de la montaña rapidísimo, más rápido que muchos, pero hasta que no conozcas la montaña como la palma de tu mano, no podrás decirle a nadie cómo llegar al tope de la montaña. Porque una cosa es un atisbo, un vistazo de lo que uno es, y otra cosa es cuando ese conocimiento es permanente. Porque aunque tengas un vistazo, si del paraíso, generalmente regresas al infierno de tu cabeza, y hasta que no quede nada reducido a cenizas, hasta que no quede todo reducido a cenizas, entonces no hay permanencia permanente en el paraíso, es decir, en tu estado natural. En la gran mayoría de los casos son egoicamente reincidentes. Es muy fácil volver a caer en el estado de ignorancia y el primer paso hacia atrás, por decirlo de alguna manera, el estado de ignorancia es obtener conocimiento. Porque si está el que lo obtuvo, entonces ese conocimiento no es real. El conocimiento real es de uno mismo, que sucede en la ausencia del que quiere el conocimiento. Peter. Buenas noches. Hola, Pedro. Ese absoluto que hemos estado nombrando tanto esta tarde no existe como objeto. Ni como objeto ni como sujeto. Ni como sujeto tampoco. No deberíamos nombrarlo, ¿verdad? Nombrarlo es Bueno, reducirlo. sí, no es que no debería, pues, sino que es ignorante. Es una manera de decirlo. Ya sé que no debería nada. Claro. Le puedes nombrar como tú quieras, nunca se va a poner bravo. Así que lo puedes llamar como tú quieras. Pepino para variar, te da igual. Mientras esa palabra se refiera a eso que está más allá de las palabras, no importa. Es que estuve tantos años convirtiéndolo en un objeto que hay una alerta, ¿no? De no lo conviertas en un objeto, no lo conviertas en un objeto ni en un sujeto. No es nadie, no es nadie. Cuando estabas hablando antes te estaban preguntando la persona anterior que estaba hablando, que no tenía el nombre, no recuerdo el nombre, da igual.
de lo ilusorio. Lo ilusorio también es el absoluto. Se dice poco eso, ¿no? Es que no hay nada que no sea el absoluto. Sí, por eso, esas son las diferentes, acuérdate que hemos hablado hay dos formas, hay varias formas de aproximarse a esto, ¿ok? Una de ellas es por negación, ¿verdad? No puede ser el mundo, no puede ser la mente, no puede ser el intelecto, no puede ser esto, no puede ser lo otro, no puede ser lo otro, no puede ser lo otro, ¿sí? O yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto. También puedo aproximarme lo que se llama de la forma positiva. En vez de negar nada, afirmo, yo soy eso, yo soy eso, yo soy el absoluto, yo soy el ser, yo soy la conciencia absoluta. Pero aún así es lo que estoy pensando. Aproximarse de esa forma implica también dualidad. Cuando digo soy el absoluto, estoy intrínsecamente diciendo que no soy la ilusión. Cuando digo soy la ilusión, estoy intrínsecamente diciendo no soy la realidad. ¿Me sigues? Solamente cuando no digo nada, ni soy esto, ni soy lo otro, porque el que lo dice se fue. Y ahí queda el conocimiento, sin nadie que lo tenga, de que solo el ser es. Eso es, eso es. Inclusive, Eso es. inclusive lo hemos hablado antes, ese yo soy eso, no es la verdad, porque todavía está el que la tiene, el que la conoce, el que dice que es eso. Solo el ser es, solo el ser es todo y nada. O sea, solo el ser es. No, ahí no puedes incluir ni todo ni nada, porque todavía Es que tienes... claro, pero lo que quiero decir es, el fenómeno es el ser también. Claro, El fenómeno ilusorio también es el ser. correcto. Lo ilusorio que a veces sin decirlo, el buscador lo interpreta como peyorativo. Lo ilusorio es tan absoluto como el absoluto. Pero eso, acuérdate que ese es el resultado de, de aquellos que se autodenominan como custodios de la verdad, ¿ok? Directamente, sin pelos en la lengua, el sacerdote, ¿verdad? Que demoniza, ¿ah?, a la manifestación, al fenómeno como tal. Que sí, exacto, exacto. Se demoniza cuando estás todo el rato diciendo que todo es una y la misma cosa. ¿Verdad? Todo No, es uno y la misma cosa. demoniza cuando pones al mundo la ilusión, la manifestación como algo negativo del cual tienes que renunciar, que debes evitar, que tienes que, sí. Si ni siquiera el absoluto puede liberarse, el absoluto no puede liberarse de nada, porque no hay nada separado del absoluto, de lo cual pueda liberarse de. Y la manifestación surgió del absoluto, por el absoluto, para el absoluto, porque solo él es. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí. Sí. Porque, como estábamos hablando con la persona que no recuerdo el nombre, porque no tenía el nombre, tenía el nombre del teléfono ahí en la pantalla, ¿no? Huawei J6, sí. Sí, no recuerdo su nombre. Ah, O sea, al final solo te puedes callar. se me fue. Al final solo te puedes callar. Y ya está. Lo que quiero decir que Dios, ya, si es que no se puede decir, porque si se dice lo ensucio. Si se dice lo ensucias, porque ¿cómo vas a decir que Dios está en una flor? O en una mosca, o en una pulga. No está, es. Claro, ¿cómo? Claro, pero eso lo tienes que ver, no lo puedes decir, lo tienes que ver.
Y la palabra Dios también se refiere a un objeto que Dios tiene un contexto personal. Claro, lo conviertes en un objeto, sí. Claro. El ser, Dios, existencia absoluta, cuanto más se habla de todo eso, inconscientemente se convierte en No. sucia, Ya en va. sucia. Concepto de creador. Tienen que tener cuidado. Cuando hablemos de esto, tenemos que especificar en qué contexto estamos utilizando la palabra para poder entender lo que estamos hablando. ¿Cuándo aparece Dios? ¿Y aparece después de quién? Aparece después que aparece el individuo. Si yo no existo, Dios no existe. Si tú no existes, Dios no existe, correcto. El mundo y Dios son creaciones del individuo. Cuando yo estoy en el sueño profundo, no existe nada. Ni el individuo, ni el mundo, ni Dios, ni liberación, ni karma, ni hostias, ni nada. Ahí no hay nada. No digas palabrotas a ver si alguno te denuncia. Por ese, perdón. Nada, nada. No, yo creo que por eso. Por eso se ha dado siempre. ¿Ok? No, no te he escuchado. ¿Puedes repetir, por favor? Por eso se ha dado siempre, como ejemplo, el sueño profundo, donde no hay individuo, no hay mundo, no hay Dios, no hay nada. Pero tiene que haber algo allí consciente, presente en la ausencia de todo. Algo que está presente en la presencia de todo y en la ausencia de todo. Y ya es hablar demasiado. No. Cuidado con eso tampoco. Si hay que hablar, se habla. Y si no, no. Porque entonces, si no, genera un ego callado que te cuenta un cuento. ¿Sí? ¿Cómo llaman a ese ego? El callado. Ese, como el, ¿dónde está Maris? No creo que está, no la veo. Y generalmente ese callado no es silencio absoluto. Sigo siendo yo. Porque la mente o está quieta o está activa. ¿Sí? Entonces, el silencio está más allá también de la quietud y de la actividad. La quietud y la actividad suceden. O sea, la palabra tiene un espacio. Un espacio, tiene su momento, tiene su... Sí, sí. Yo me refería a la palabra como la trampa para seguir velando aquello que ve. Bueno, sí. Si se juega con la palabra, sí. Si el ego juega con la palabra, sí. Si el ego si entiende la palabra, quédate sin palabras, entonces ya, eso es otra cosa. Yo como lo vivo ahora es como un constante, como si fuera un constante
rendirme cada vez que me acuerdo o cada vez que sucede a que no hay nadie, un rendirme a que no hay nadie. Y ese rendirme es simplemente ver al que se cree que existe. O sea, cuando veo al que se cree que existe, rendirme. O sea, algo así como, vale, veo que me creo existir, separado, como Pedro. Y ya está. Y callarme ahí. Callarme, pero sin querer conseguir nada, sin pretender nada, sin querer llegar a ningún lado. O sea, callarme sin objetivos y sin metas. Es, mira, ahí está otra vez Pedro, creyéndose existir separado. Vale, vale. Y nada más, es lo único que... El yo. Y al mismo tiempo reconocer, ser es todo. Lo digo mal porque tengo que usar alguna palabra, pero como decir, todo es ser, o hay ser. Todo Sí, es... sí, pero eso todavía, eso se llama meditación en el concepto. ¿Sí? Estás repitiendo un pensamiento, ¿ok? Para erradicar todos los demás. Sí, Todos esos pensamientos le pertenecen al yo, que es un pensamiento. La idea es ver a ese yo, no pensar inclusive yo. ver lo que solo existe como idea, ver lo que solo existe como creencia. No le des tanta cuerda a la cuestión, verlo. Aunque lo veas es suficiente. Ahora lo estoy viendo. Si lo ves, o desaparece o se queda quieto. No dice nada. Si lo ves, ya no estás viendo los pensamientos, porque los pensamientos se detuvieron, porque la atención cae en el que ve, en el pensador. Sí, sí. Si habla el pensador no dice nada. Hasta ahí llego. Y eso lo llamo rendirme. Llámalo como tú quieras. Entonces, si el pensador no dice nada, el pensador desaparece. Es decir, la identificación con el cuerpo desaparece. ¿Quién es el pensador? Yo. Sí, desaparece. Ese pensamiento yo, es decir, identificación con el cuerpo, desaparece. El pensamiento identificado al cuerpo. Sucede que desaparece y que al instante siguiente vuelve a aparecer y no hago un problema de que aparezca. Antes hacía un problema de que apareciera. Ahora desaparece y luego digo, vale, al siguiente segundo aparece, digo, vale, pues bienvenido al club otra vez. No me peleo con que aparezca. Aquí estás de nuevo, ente separado. Te lo digo así porque estoy hablando contigo, pero no digo eso, claro. Tiende a volver. O sea, veo la identificación y veo que desaparece. Y veo que surge la identificación y veo que desaparece. Correcto. Veo que vuelve y a lo que veo que vuelve, se devuelve. Eso. Pero que tampoco está mala la identificación. No lucho con la identificación, eso es lo que quiero decir. No, porque luchar, Antes luchaba. si se lucha con la identificación, es la identificación luchando por no tener identificación. Y Exacto. como está identificado, ¿verdad? A veces crea
una identificación como no identificado. Es muy tramposita la mente. Sí, sí, sí. Por Se pone eso, brava. no creen conceptos de sus propias experiencias o creen su propia práctica, porque no. ¿Sí? Entonces, porque yo lo que hago es esto, yo lo que hago es lo otro. ¿Y quién es el que lo hace? Estoy diciendo yo. Ya, La indagación es quién es ese yo que está haciendo o no está haciendo, porque también se disfraza de no hacedor. sí. Pero te lo cuento, ¿no? ¿Cómo pasa? Ah, no, claro, muchas gracias, pero De nada, es gratis. Las que usted tiene. Gracias las que usted tiene. Es la hora, César, te tienes que ir. ok. Que se enfada Indrek conmigo luego. El policía Indrek. Manteniendo a raya al Azra, a la Sanga. O al Sochi. Sí. Como nota general, ¿ok? Es muy difícil tocar tantos temas. Hoy tocamos muchos temas, pero realmente en su mayoría los tocamos superficialmente, ¿sí? Porque es imposible elaborar en detalle por el tiempo, porque la mente hace una pregunta, entonces le das la mitad de la respuesta una vez, pero arranca con la otra, entonces arranca con la otra. Entonces hay que hacer una pausa ok, para ver cada cosa como tal, para poder elaborar por completo, ¿sí? En detalle de cada cosa que estamos hablando. Ok. No lo digo como juicio, para que no sea solamente intelectual, porque sea solamente un entendimiento, o sea, que caiga en el estómago, ¿sí? Que no se quede en la boca, lo mastico, lo mastico, lo mastico, sino que caiga en el estómago y se pueda realmente digerir y asimilar. Esa es otra tendencia de que tiene el buscador. Hace una pregunta, se va elaborando. Ah, claro, sí. Claro, sí. Entonces, el que está elaborando se queda, sí. Sí. Es decir, la otra persona interrumpe la elaboración que va surgiendo sola, ¿sí? Porque cuando se habla de esto, no se sabe lo que está hablando. Y puede que quien está hablando de esto no pueda ni siquiera recolectar lo que estaba diciendo, porque así funciona esa persona, por decirlo de alguna manera. Lo que fue, y después que se fue, se fue. Bueno, de ahora en adelante le reclaman a Guillermo por los videos. Y ya los colgó en la nube, no sé, en la nube por ahí. Ya me voy, Pedro, tranquilo. Ya, ya me estoy yendo. Inés, tus ojos ya tengo la lengua, ya se me enredó el papagayo, ya. Se me durmió la lengua. De hecho, esos son los ojos que la ven. Ya me voy, ya me estoy yendo. Y es que siempre me gusta. Es que con este formato, qué fastidio. Tengo que darle para allí y para acá para ver quiénes son los que no son, los que están con cámara, sin cámara. Lo normal es que estén aquí sentados.
Mari, esta es el ego del callado, está aquí. Susi, ¿me quiere o no me quiere? Sí, ok. Padre. Los demás también, pero no sé por qué. Ni sé por qué. La academia. Ok, nos vemos entonces a la noche.